su compañía. Vamos a esperar unos 4 minuticos más que terminen de conectarse y ya daremos inicio a la presentación. Gracias.
Muchas gracias a todos por su compañía el día de hoy. Este sin duda será un tema muy importante para poder llevar una enfermedad con mucha mejor calidad de vida, con menos impacto sobre las actividades que realizamos de forma habitual y con un mayor control de la enfermedad en sí misma, de tal manera que al final tengamos un estilo de vida bastante bueno, que tengamos una calidad de vida adecuada y terminar ganándole estas pequeñas batallas, estas pequeñas luchas, a todas estas molestias que aparecen en las enfermedades. Por eso, tan importante, por supuesto, más aún cuando hablamos del tema de la movilidad de las articulaciones. Vamos a ver cómo a través de diferentes pasos logramos normalizar esa movilidad articular, esa forma en la cual movemos nuestro cuerpo para hacer cada una de estas actividades que habitualmente desarrollamos, cada una de estas actividades que necesitamos para subsistir, por supuesto también para divertirnos. Y a lo largo de esta presentación vamos a intentar responder a diferentes preguntas. ¿Cómo se da el movimiento articular? Que parece sencillo, pero de hecho no lo es tanto. ¿Por qué se afecta el movimiento articular? Es una pregunta muy válida para las personas que padecen ya condiciones que limitan su movilidad, o para personas que les han dicho que tienen un diagnóstico particular y que dentro de las posibilidades de contexto, del desarrollo, del incremento, del seguimiento de la enfermedad, está la pérdida del movimiento. ¿Qué factores lo afectan? Y finalmente, por supuesto, ¿qué podemos hacer todos desde nuestra casa para lograr mejorar la calidad de ese movimiento, para mejorar la forma en la cual éste se da, para mejorar la forma en la cual se produce su impacto en nuestro cuerpo? Entonces vamos en primer lugar a entender cómo se produce este movimiento y posteriormente vamos a ver entonces cómo vamos a atacar desde nuestro estilo de vida, desde la forma en la cual vivimos día a día, cada uno de estos factores que van a terminar por afectar de manera significativa la forma en la cual se da el movimiento articular. Y el movimiento articular es supremamente importante. En primer lugar, porque de hecho se ha descrito, se ha dicho, se ha comprobado que gracias al movimiento tenemos inteligencia. Porque nuestros antepasados y los primeros seres vivos que comenzaron a moverse requirieron la evolución de todo un sistema complejo, de todo un computador que es nuestro cerebro, obviamente paso por paso, para predecir el movimiento. Porque el acto de mover una mano, por ejemplo, para tomar una taza de café o una taza de té, implica que nuestra computadora, nuestro cerebro, piense primero cuál es el peso de la misma, calcule la distancia a la cual debo llevar la mano, debo llevar el brazo para levantarla, controle todos los músculos necesarios para su movimiento, de tal manera que al final pueda llegar esa taza a la boca. Y aunque parece simple y aunque todo lo hacemos día a día, de hecho es una actividad que tiene tras de sí una gran cantidad de información y una gran cantidad de coordinación. Cuando eso se pierde, tenemos entonces la aparición de enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Cuando perdemos la coordinación del movimiento, entonces vemos síntomas negativos con respecto a este movimiento articular y al movimiento de nuestro cuerpo, porque se pierde entonces la capacidad de dirigir incluso hasta el tono muscular, la fuerza que le ponemos al brazo y la forma en la cual la llevamos hasta nuestra boca implica una regulación de hecho bastante importante, bastante compleja, que al final terminó por derivar en la inteligencia. Y por eso podemos hablar hoy por hoy
gracias al movimiento, a la evolución de esta complejidad de buscar el mundo, de descubrirlo, a esos movimientos, incluso paso a paso, gracias a ellos tenemos nuestra inteligencia. Por supuesto, el movimiento es importante también porque nos permite independencia. ¿Cuántas personas no terminan sufriendo muchísimo con la pérdida del movimiento articular? Básicamente porque pierden la capacidad de hacer cada una de las actividades que de forma cotidiana realizamos. Y muchas personas, incluso que no han perdido la capacidad del movimiento articular, sí sienten una gran preocupación por perder esa independencia en las actividades cotidianas que realizan día a día. Muchas personas, de hecho, se preocupan por este tema, por la posibilidad de llegar a perder la capacidad del movimiento articular, que por supuesto es un evento que no debería pasar nunca y un evento que seguramente atemoriza a todos. Nadie quisiera ser dependiente de otra persona para hacer las actividades simples que hacemos todos en cada día. Y el movimiento también nos permite hacer actividades vitales, como comer. Es una actividad supremamente necesaria, por supuesto, porque si no comemos o no tomamos agua, pues perderíamos la vida. Y para realizar este tipo de actividades, claro que necesitamos el movimiento de nuestras articulaciones y de nuestro cuerpo. Y también necesitamos el movimiento para la recreación, para la diversión, que también es muy importante. A veces terminamos relegando a un lado estos espacios de diversión, de esparcimiento, de recreación. Pero lo cierto es que para el tratamiento de cualquier enfermedad, para la prevención de las mismas o sencillamente para disfrutar la vida, se necesitan este tipo de espacios. Y en su mayoría, al menos culturalmente y socialmente, hemos desarrollado este tipo de actividades mediante el movimiento. Luego es supremamente importante el movimiento entonces también para este aspecto. Y para la mayoría de las personas, obviamente ahí hay una gran discusión sobre la inclusión de diferentes aspectos, sobre todo pensando en personas con discapacidad. La mayoría de las actividades, de las cosas que conocemos y que podemos disfrutar en nuestra sociedad contemporánea, todas dependen del movimiento. Claro, es una sociedad excluyente, entonces a las personas que tienen patologías que les impiden moverse, pero en efecto, al menos para la mayoría de las personas, la vida como la conocemos se desarrolla gracias a la posibilidad de moverse. Y las personas que no tienen una movilidad normal tendrán problemas entonces para desarrollar diferentes aspectos, capacidades, actividades, trabajos. Obviamente no es lo óptimo, pero es el mundo en el cual estamos y nos desenvolvemos. Y las articulaciones juegan un papel trascendental en términos de poder permitir ese movimiento que tenemos. Y una articulación es una estructura compleja que incluye en sí el cartílago articular, del cual hemos hablado, de hecho, previamente en bastantes charlas, pero también tiene músculos, tiene tendones, por supuesto tiene huesos, tiene ligamentos y tiene bursas, que son cojines de grasa, que se encuentran alrededor de toda esta estructura para permitir el movimiento. Gracias a toda esta cantidad de elementos, a toda esta cantidad de componentes diferentes, logramos el movimiento. De hecho, la articulación es una estructura compleja que ha sido desarrollada precisamente para permitir nuestro movimiento. Sin articulaciones seríamos totalmente tiesos y probablemente no existiría el movimiento. Por ejemplo, los árboles, ellos no tienen articulaciones y por eso no pueden dar pasos de sitio a sitio. Ellos no pueden trasplantarse solos de un lugar donde se encuentren a otro. La articulación, y entre más compleja sea, pues tenemos movimientos más complejos,
permiten nuestro movimiento. Y tenemos dos articulaciones muy complejas en nuestro cuerpo, las caderas y las rodillas. Y si nosotros miramos, de hecho, también, ustedes dirán, oiga, sí, son tan complejas, de hecho, que la mayoría de las veces cuando duele a la mayor cantidad de personas, le duele o la cadera o las rodillas. Más las rodillas que las caderas, pero las dos por sus arcos de movimiento, por la capacidad que necesitamos activar en ellas para permitir el movimiento articular. De hecho, hacen que se enfermen más. Ya veremos algunos aspectos del porqué de eso. Y tenemos diferentes tipos de articulaciones de acuerdo a la función que deben cumplir. Obviamente la rodilla, la cadera cumplen una función diferente, por ejemplo, a la función que cumplen las articulaciones de nuestras costillas en el pecho. Hay unas que nos permiten el movimiento, otras que nos permiten un menor grado de libertad de ese movimiento, de movilidad menor, obviamente porque no queremos que nuestro pecho se esté moviendo de una forma total, pero que al final es importante para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Y tenemos algunas articulaciones, de hecho, que tienen ningún movimiento. Y hablamos en este caso particular, aquí les muestro la imagen, de las articulaciones que tenemos entre cada uno de los huesos en nuestro cráneo, en la cabeza. Es posible que muchos digan, ¿cómo así que tenemos articulaciones en el cráneo? De hecho, las tenemos. Lo que pasa es que por la función que deben cumplir, de hecho, no tienen movimiento. Porque si tuviera mucho movimiento, casi que estaríamos en una película de Halloween, en un cuento de terror, en el cual entonces de manera constante se está saliendo el cerebro a través del cráneo. Son articulaciones en movimiento, pero que permiten estabilizar las presiones, los incrementos en el volumen incluso de nuestra cabeza, de tal manera que no nos muramos. Estas son articulaciones inmóviles que tienen también una función muy importante, en este caso no relacionada con el movimiento, pero sí con el funcionamiento de nuestro cuerpo, que también va a permitir que nos movamos. Y existen otras que son semimóviles, es decir, tienen un rango de movilidad mucho más limitado. Es un rango de movilidad no tan grande, mucho más pequeño, pero también importante. Y tenemos tres ejemplos muy importantes de este tipo de articulaciones. Por un lado, en el pubis, lo que llamamos sínfisis del pubis, de hecho, trascendental para el paso del niño durante el parto. Gracias a esa articulación, el niño puede atravesar el canal del parto y nacer de forma satisfactoria, sin necesidad de una cesárea, por ejemplo. Tenemos también las articulaciones que se presentan entre la tibia y el peroné, que son estos huesitos que sentimos ahí en la canilla, en el pie, en las piernas. Estos dos huesos se unen a través de un poco de cartílago, permiten cierto grado de movimiento, obviamente no es mucho. Y también tenemos este tipo de articulaciones en nuestra columna vertebral, especialmente las articulaciones que hay entre vértebra y vértebra. Permiten cierto grado de movimiento, permiten cierta movilidad, pero tampoco es que sea el movimiento más intenso, el movimiento más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Y tenemos otras articulaciones que evidentemente son supremamente móviles, cada una con rangos de movimiento muy diferentes. Si nosotros miramos, por ejemplo, la capacidad de movimiento que tiene nuestro hombro es distinta a la capacidad de movimiento que tienen nuestros codos. Los hombros casi que giran sobre los 360 grados del cuerpo, mientras que los codos tienen una movilidad un poco más limitada. Si nosotros miramos las caderas, las podemos mover hacia todos los lugares, en cambio nuestras rodillas no. Casi que las rodillas, si uno mira, tienen un arco de movilidad hacia adelante y hacia atrás, pero no es tan fácil moverla hacia los lados, no se puede, no es tan simple. De hecho, la articulación que nos permite mover nuestras piernas a los lados son las caderas. La rodilla no tanto, entre otras, porque no está diseñado para eso, no tiene esa función. Y cuando pasa, sobre todo que lo hemos visto en varios partidos de fútbol, algo raro pasó.
Cuando uno ve esas rodillas volteadas hacia unos lados, uno sabe que algo se rompió y, por supuesto, termina imaginándose el dolor que se produce en la persona que ha tenido que padecer este tipo de movimiento, porque no es una articulación diseñada para este tipo de cosas. Y perder la movilidad tiene muchísimas consecuencias. Produce más dolor, por supuesto, dolor físico hablo, sobre todo. Evidentemente porque el sedentarismo termina conduciendo al desarrollo de dolor articular, a veces muy intenso. Se pierde calidad de vida, por supuesto. Hay unas consecuencias emocionales, porque perder la capacidad de movernos, perder la independencia, perder la capacidad de hacer todo lo que queremos, es muy complejo y eso produce depresión, produce ansiedad, incluso puede producir las dos a la vez, lo cual es todavía más complejo. Perder la movilidad articular tiene consecuencias emocionales muy severas y por eso hay que atender la pérdida del movimiento articular de una forma integral. Tiene consecuencias metabólicas también. Entonces empiezan a incrementarse los niveles de azúcar en la sangre, comienzan a incrementarse también los niveles de colesterol, de triglicéridos, es decir, la cosa se va complicando así como un poquito, bastante importante. Consecuencias cardiovasculares, entonces que se sube la presión arterial, que se empiezan a tapar las arterias, que la sangre no circula bien. Todo esto como consecuencia de la pérdida del movimiento y evidentemente también hay cierto grado de discapacidad, en algunos más, en otros menos, todo derivado precisamente de la pérdida del movimiento articular. Y entre mayor sea esta pérdida, por supuesto que también mayor será la pérdida de la capacidad del funcionamiento de nuestro cuerpo, de la realización de cada una de las actividades diarias que debemos realizar. Y varias enfermedades están relacionadas con la pérdida de la movilidad articular. Aquí les menciono algunas, sobre todo las más frecuentes, las más importantes. Cuando tenemos enfermedades dentro del contexto del síndrome del manguito rotador, bien sea porque este se inflamó o bien sea porque este se rompió, hay pérdida de movilidad articular, en este caso localizada al hombro. Las artrosis, las artritis, la fibromialgia, que también produce pérdida de movilidad articular. No solamente dolor, sino que también, de hecho, el dolor termina por conducir a la pérdida de la movilidad. Hay consecuencias muy importantes de la fibromialgia, de hecho, sobre el movimiento articular. Enfermedades neurológicas, el Parkinson, la demencia de tipo Alzheimer, neuropatías severas, bien sea motoras, por ejemplo, como lo que podría ocurrir como consecuencia de una pérdida de un nervio en la mano, pero también enfermedades neurológicas periféricas como el síndrome del túnel del carpo muy avanzado, que reduce el movimiento articular en los dedos, o por ejemplo como la ciática, que termina reduciendo entonces el movimiento articular en las piernas. La osteoporosis, especialmente en el contexto de la presentación de fracturas. Enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, por ejemplo, que hacen que la gente se mueva menos, afectan también la movilidad articular. Enfermedades cardiovasculares, especialmente enfermedades cardiovasculares severas. Por ejemplo, hablamos de enfermedades arteriales importantes en las cuales las arterias han comenzado a obstruirse de una manera significativa. Y está también el síndrome de falta de acondicionamiento físico, que se describió inicialmente para las personas hospitalizadas, las personas que no pueden caminar mucho por su condición, pero que a veces uno empieza a notar que las personas que llevan una vida entre comillas normal, es decir, sin una patología así de severa, de hecho se desacondicionan y entonces dicen, me toca subir 2 pisos en escaleras y llego supremamente ahogado. Es una señal de falta de acondicionamiento físico. Que me toca caminar 10 cuadras para ir a hacer el mercado y no puedo porque duele mucho, falta de acondicionamiento físico. Y esta es de las cosas que cada vez se presenta con más frecuencia, precisamente porque el sedentarismo, en estos casos, no obligado por una enfermedad, sino decidido por el estilo de vida, afecta de manera significativa nuestra movilidad articular.
Toda esta cultura que nos lleva a preferir no movernos que a movernos, termina por afectar de manera importante, de manera significativa, la forma en la cual funcionamos. Y perdemos acondicionamiento físico y por lo tanto también perdemos movilidad articular, perdemos movilidad en nuestro cuerpo. Muchos vecinos, por ejemplo, por acá, los veo uno que para comprar una bolsa de pan, para comprar una libra de arroz, para comprar unos helados que están a 10 cuadras de distancia, prefieren tomar su carro que caminar. Si a usted le gusta hacerlo, está bien, pero siempre piénselo antes. De pronto es una buena oportunidad para moverse y evitar la falta de acondicionamiento físico. Y diferentes factores van a afectar este movimiento articular. Vamos a ver cuáles. Y tenemos unos que llamamos no modificables, al menos por ahora. Seguramente existirán en el futuro formas de modificar este tipo de cosas, pero por ahora no son modificables, y otros que sí. La edad, el sexo, hablamos del sexo biológico, el clima en el cual nos encontramos y la hora del día determinan la capacidad de movimiento articular. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Y por otra parte, en nuestro cuerpo, y que podemos modificar, aparece la inflamación, la oxidación de los tejidos, el dolor, la nutrición de las articulaciones, de los músculos, de los huesos y la degeneración de las células. Entonces tenemos unos que por ahora no es tan fácil modificar y tenemos otros que sí podemos modificar tal vez de una forma mucho más simple, aunque siempre se podrá hacer algo. Y la edad es importante porque implica el envejecimiento de los tejidos, lo cual conduce a su vez a cambios químicos y físicos en nuestro cuerpo. De los visibles, por ejemplo, sabemos que las arrugas aparecen con el tiempo. Y eso básicamente, la aparición de las arrugas, lo que significa es que hemos tenido unos cambios en el colágeno, en las elastinas y las diferentes proteínas, el ácido hialurónico, que tenemos en nuestra piel de una manera permanente. Por eso salen las arrugas. Entonces el colágeno no es como antes. Estas otras proteínas, estos ácidos que tenemos como componentes naturales de la piel, se han modificado. Y nuestro cuerpo ya no tiene la capacidad de producirlos de la manera constante, de la manera similar a la que lo hacían antes. Y por eso se pierde elasticidad. Al menos por ahora no es modificable. Claro que podemos hacer que se retrase ese proceso de envejecimiento, pero digamos que no podemos devolver atrás ese proceso de envejecimiento que comenzó. Y para todos debemos tener en cuenta que estos procesos de envejecimiento en nuestro cuerpo suelen iniciar como a los 30 años más o menos, entre los 30 y los 32 años, empieza ese proceso irreversible en el cual no tenemos la capacidad de renovar nuestro cuerpo a la misma velocidad que lo hacíamos antes. Y uno dice, oiga, 30 años es poco tiempo, de hecho, pero así ocurre. Y se van acumulando este tipo de alteraciones físicas y químicas en nuestro organismo que hace que se deteriore esta renovación de nuestro cuerpo. Y los hábitos que tenemos, nuestro estilo de vida, puede hacer que tengamos un envejecimiento mucho más temprano o puede hacer que tengamos un envejecimiento, de hecho, mucho más tardío. Hay muchísimas señoras y señores de 60, 70 años que parece que tuvieran 20 años menos. Así como hay también personas que tienen 35 años y parece que tuvieran 10 o 15 años más. De acuerdo al estilo de vida que tengamos, tendremos una mayor o menor velocidad del envejecimiento en nuestro organismo. Nuestro sexo biológico, es decir, el cuerpo con el cual nacimos, que va a modificar las hormonas que liberamos, que va a modificar el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, incluso de nuestro sistema inmunológico en el cuerpo. Ser hombre o ser mujer determina ciertas características y lo cierto es que las mujeres son mucho más flexibles que los hombres y son mucho más elásticas. Entre otras porque era necesario por evolución que eso ocurriera, porque si la mujer no fuera más flexible, más elástica, no podría soportar el momento del parto.
y no podría llevar al bebé durante 9 meses en su útero. Por eso tiene un mayor grado de flexibilidad, tiene un mayor grado de elasticidad en sus diferentes partes del cuerpo. Pero eso mismo también hace que tengan un mayor desgaste. La flexibilidad generalmente produce más desgaste porque hay más movimiento. Y hablamos de desgaste con el tiempo, no es que por estirarse pues se vaya a producir un mayor desgaste articular, pero con el tiempo sí va a producir más desgaste. Y además las mujeres tienen el inconveniente de que generalmente trabajan más. La mujer después de los años 60, 70, que se produjo el movimiento de liberación femenina, trabaja en 2 sitios, en la casa y en su trabajo. Y eso hace entonces que tengan una carga de trabajo muy intensa sobre las diferentes articulaciones del cuerpo, sobre las diferentes partes del cuerpo. Entonces hace el desayuno, sale y trabaja en su oficina, se vuelve a la casa, hace la cena y de paso entonces durante la noche tal vez a algunas les toca dejar listo el almuerzo del día siguiente. Es una gran cantidad de trabajo que con el tiempo produce más desgaste articular. Por eso la artrosis en parte es más frecuente en la mujer que en el hombre. En parte por el trabajo que las mujeres deben realizar, por esa mayor carga de actividades, por esa mayor intensidad de trabajo. Las mujeres presentan más o menos 2 veces más riesgo de artrosis en algunos sitios que los hombres. Y también la mujer tiene una especial configuración de la forma en la cual percibe el dolor, que hace que ese dolor sea más emocional. La explicación del por qué la mujer tiene un dolor más emocional básicamente es evolutiva, al menos porque hacer el dolor más emocional hace que la mujer, cuando tiene su hijo, olvide todo el dolor que sufrió durante el parto. Se centra más en el niño que llegó, en lo bonito que se ve, en la sensación de ser madre, que en el dolor que acabo de sentir durante 12 horas de trabajo de parto. Tiene ventajas para eso, pero por supuesto tiene desventajas para otras cosas. Por eso, en las mujeres particularmente, es muy importante, por ejemplo, síntomas como la depresión, la tristeza, la ansiedad, van a terminar por producir una mayor intensidad del dolor. Porque el dolor de la mujer es un dolor mucho más emocional que el dolor del hombre. Y viene biológicamente determinado. Generalmente pasa así. El clima, por supuesto, los climas muy fríos y los niveles altos de humedad terminan por producir una mayor intensidad del dolor. Hay una menor flexibilidad, hay una mayor acumulación de inflamación, es decir, uno al final en los días que están supremamente fríos y supremamente húmedos termina por moverse más poquito. Por eso antes los colegas les decían a muchos de ustedes, oiga, usted tiene esta enfermedad articular, debería irse a vivir a clima caliente. Hoy sabemos que no es tan fácil, es decir, si yo tengo una patología articular que me impide el movimiento y me voy de Bogotá a una ciudad caliente como Cartagena o como Girardot, pues mejoraría al principio, pero después el curso evolutivo de la enfermedad es similar al que ocurría antes. Pero es normal que en días de temperaturas muy frías, de más alta humedad, tengamos más dolor, menos flexibilidad y una acumulación progresiva de la inflamación en nuestro organismo. Es apenas normal, apenas natural que esto ocurra. La hora del día. Recién levantados uno no se quiere ni mover de la cama, por supuesto. Y muy entrada la noche, cuando llega la hora de irnos a dormir, por supuesto que tampoco queremos movernos mucho. Más o menos hacia el mediodía es el momento óptimo de nuestro cuerpo, en el cual tenemos la mayor movilidad, en el cual tenemos la mayor capacidad para realizar diferentes actividades. Entonces, la hora del día también modifica nuestra capacidad de hacer ejercicio, al menos a mí me pasa, por ejemplo, que si me dicen, no, camine, vamos y trotamos a las 4 de la mañana con ese frío, uno metido en la camita bien calientico y tener que levantarse a hacer el ejercicio sería muy complejo. Seguramente algunos de ustedes dirán, no, pues es el mejor momento porque yo estoy activo, pero como cada uno de nosotros tenemos un ciclo distinto a lo largo del día, tenemos que empezar a encontrar
¿Cuál es esa hora del día en la cual somos más activos? ¿Cuál es esa hora del día en la cual tenemos mayor capacidad de movimiento? Y ese es el momento óptimo para hacer nuestra actividad física, que ya veremos que es supremamente importante. La inflamación, por ejemplo, que ya entramos entonces a los factores que son modificables, a los que podemos intervenir de forma directa. Durante la noche se produce acumulación de inflamación como consecuencia de que tenemos menor actividad, y esto aplica también entonces para las personas que tienen enfermedades inflamatorias, para las personas que son sedentarias. Si dejamos quieto nuestro cuerpo durante minutos, horas, iremos acumulando inflamación que harán que sintamos entonces rigidez al movimiento después de que decidimos hacerlo. Entre más quietos estemos, tendremos una mayor acumulación de la inflamación en las articulaciones. Entre otras, porque recordemos, como lo vimos en nuestra charla anterior, que el cartílago de la articulación es un tejido que no tiene vasos sanguíneos adentro. Todo lo que entra para que salga se demora un poquito de tiempo. Por eso las personas que tienen acumulación de inflamación, por ejemplo, en las noches, como ocurre en la artritis reumatoide, al levantarse entonces hay una rigidez y la persona termina diciendo, oiga, sí, yo empiezo con unos ejercicios suaves, empiezo a mover las manos, empiezo a mover los pies, y más o menos después de una hora de estar así como moviéndome, como activándome, logro la movilidad articular normal. Y básicamente porque es el tiempo necesario para que estos factores inflamatorios, para que estos agentes productores de ese proceso inflamatorio en la articulación comiencen a salir del cartílago y entonces tengamos una movilidad más normal. Pero la inflamación crónica también produce daño del cartílago, produce daño de los músculos, deterioro de los tendones, deterioro de cada uno de los tejidos que forman parte de la articulación. Y eso termina convertido en una especie de fibra, en una cicatriz que no tiene ninguna funcionalidad, de hecho. La inflamación crónica deforma el tejido y lo convierte en una cicatriz no funcional. Por eso tan importante este evento de la inflamación. Hay enfermedades en las cuales es mucho más importante, como la artritis reumatoide, otras en las cuales es menos importante, como la fibromialgia, y otras que están como en la mitad, como la artrosis. Hay inflamación, es importante, no tan grave como la artritis, pero tampoco tan insignificante como en la fibromialgia. La oxidación, es decir, el efecto de los productos metabólicos de oxígeno que ocurren en nuestro organismo y que nos permiten vivir. Esto al principio tiene un balance positivo, tiene un balance en el cual nuestro cuerpo logra mitigar sus efectos, pero como parte de la edad, como parte del proceso del envejecimiento y también como parte del estilo de vida que tengamos, haremos que tengamos un menor o mayor grado de oxidación. Y eso al final entonces deteriora estructuras como el colágeno y otras proteínas que son necesarias para el funcionamiento del cartílago articular y para el movimiento, incluso para tener músculos. Entre mayor grado de oxidación tengamos, entonces tendremos una mayor velocidad de pérdida del movimiento articular, del movimiento de nuestro cuerpo. Y el dolor, por supuesto, si a uno le duele una parte del cuerpo, pues yo no lo muevo, porque si la muevo, entonces me va a generar más dolor, entonces mejor lo dejamos quieto. Y eso genera un círculo vicioso precisamente, porque el sedentarismo, es decir, la imposibilidad del movimiento, termina por producir también entonces una mayor intensidad del dolor. Entonces, como me duele, no lo muevo, pero como no lo muevo, me duele mucho más. Y aquí es importante tener en cuenta que cuando tenemos dolores de duración de más de 6 meses, hablamos de enfermedades crónicas como la artritis, la artrosis, la fibromialgia, las lesiones de menisco incluso no tratadas, nuestro cuerpo genera una memoria del dolor, así como no se acuerda de lo que pasó en el cumpleaños suyo de este año o de hace mucho tiempo, el cuerpo empieza a generar una memoria que le permite recordar que algo le está doliendo. Y eso es un problema bastante complejo, porque muchos de ustedes sabrán que a veces uno olvida cosas triviales. Oiga, que tenía que traer el pan en el mercado y no lo trajo. Que tenía que comprar avena, que tenía que comprar azúcar. Ese tipo de cosas se olvidan fáciles,
pero muchos otros eventos, muchos otros contextos, muchas otras imágenes están totalmente grabadas en nuestra mente y olvidarlas casi que es imposible. Y eso mismo ocurre con el dolor, que tiene una duración de más de 6 meses, es decir, dolores que duran mucho tiempo, van a terminar por producirnos un problema bastante complejo, porque habrá que ver cómo comienza a olvidarse este dolor. Y no es tan fácil. La creación de la memoria del dolor, de hecho, es bastante compleja y le ocurre a muchas personas que en el contexto clínico, en el contexto paraclínico, en las imágenes diagnósticas de pronto puede que estén bien, pero hay dolor. ¿Por qué se produce? Básicamente porque tenemos una memoria del dolor bastante intensa. Dos ejemplos muy claros de la presentación de la memoria del dolor. Una, las personas que padecen fibromialgia tienen claramente memoria del dolor. Exámenes normales, imágenes normales, pero hay dolor. Por supuesto, porque el dolor se produce en el sitio de la memoria del dolor en el cerebro. Y el otro, por ejemplo, personas con artrosis crónica durante mucho tiempo, que han sido sometidas a cirugía, reemplazo articular, y después de una cirugía exitosa incluso, terminan sintiendo dolor en la articulación. Muchas veces no es que la cirugía haya quedado mal hecha. Muchas veces no es que la gente se esté inventando el dolor. Sencillamente tienen en su archivo, en su cerebro, un chip que les dice, oiga, tengo dolor. ¿Por qué? Pues porque lo memoricé. Y lo aprendí en el tiempo. Ya veremos cómo podemos lograr modificar este tipo de memorias del dolor, que son supremamente complejas. La nutrición articular y de los tejidos. Y aquí mostramos una foto, por ejemplo, de lo que ocurre en una ruptura del manguito rotador. Acordémonos que el manguito rotador son un grupo de músculos que permiten el movimiento de nuestros hombros. Y como parte del paso del tiempo, como parte de la oxidación, como proceso inflamatorio, como alteración de los nutrientes que llegan a estos músculos, a estos tendones, incluso al cartílago articular, entonces tenemos una menor producción de colágeno, una menor producción de cada una de las proteínas, de las estructuras que necesitamos para el funcionamiento muscular, para el funcionamiento articular. Y entonces se pierde esa calidad, se mueren células y en algún momento un movimiento simple, incluso como decir voy a alcanzar este salero, voy a servir un poquito de azúcar en el pocillo donde tengo el tinto, donde tengo el té, voy a tomarme una cucharada de miel o voy a alzar esta bolsa del mercado o si vamos en el bus y de pronto frena un poco, cuando se pierde la calidad del tejido, termina por romperse. Aquí mostramos una imagen de una ruptura, por supuesto, bastante dramática y compleja, porque es una ruptura completa. La mayoría son rupturas de fibras pequeñas, pero eso produce muchísimo dolor. Por supuesto, al producir dolor, entonces produce mucha discapacidad al movimiento articular. Y la degeneración de los tejidos hace que perdamos nuestras unidades funcionales, nuestras fábricas de tejidos. En el caso de las articulaciones, en el cartílago, tenemos entonces la pérdida de los condrocitos, que son las que producen este tejido. Pero también podemos perder células musculares, que se llaman miocitos. Podemos perder células de la piel, perdemos neuronas, perdemos células del hígado, perdemos células del estómago, es decir, podemos perder cualquier tipo de unidad funcional en nuestro organismo y entre menos tengamos, pues menos función habrá. Producimos menos proteínas, producimos menos colágeno, producimos menos cartílago y eso hará que tengamos entonces una menor función articular, una menor función de movimiento. En términos generales, esta degeneración celular y de los tejidos se produce como consecuencia del envejecimiento, que como habíamos dicho hace unos minutos, suele empezar más o menos entre los 30 y los 32 años. Después de eso tenemos un momento, al menos por ahora, irreversible, en el cual estaremos siempre un poquito más envejecidos que antes. De acuerdo al estilo de vida que llevemos, tendremos una mayor velocidad de envejecimiento o una menor velocidad de envejecimiento y también una mayor o menor calidad de vida en nuestro cuerpo como consecuencia de este proceso de envejecimiento. No es que el envejecimiento sea malo,
Lo malo es que hayamos conducido todos nuestros eventos de la vida de una manera tan negativa que terminamos por estar afectados en todo nuestro cuerpo. Es una decisión de vida, la modificación del estilo de vida para tener un envejecimiento adecuado. Y vamos a ver ahora cómo vamos a normalizar entonces nuestro movimiento articular. Vamos a hacer para funcionar de una manera mucho más adecuada. Y debemos tener en cuenta estos factores, unos no modificables. Por supuesto, el clima por ahora no se puede modificar. La edad no la podemos modificar, nuestro sexo biológico tampoco, ni la hora del día. Pero algunas cosas podemos hacer. Igual, intervendremos entonces un poco más sobre los factores modificables, por supuesto, que son en los cuales tendremos más éxito en términos de alterar la forma en la cual impactan estos factores el funcionamiento de nuestro organismo. Y vamos a mandar unas recomendaciones generales, que son algunas cosas que podemos hacer para estos factores no modificables. Y por supuesto que hay 3 ejes de manejo muy importantes en términos de normalizar nuestra movilidad articular. Obviamente la actividad física, por supuesto. Si no nos movemos, pues ni siquiera nos daríamos cuenta de la necesidad que tenemos del movimiento articular, alimentación y algunas recomendaciones de apiterapia, es decir, de productos derivados de la abeja, dirigidos todos en este caso particular a lograr una mejor movilidad articular. Y la primera recomendación, por supuesto, si uno puede, busque clima caliente. Tenga en cuenta que si se va, la enfermedad es la misma. Es posible que sentirá mayor capacidad del movimiento, sentirá mayor flexibilidad articular, mayor arco de movilidad, pero la enfermedad es la misma en Bogotá o en Canadá o en Europa durante el frío que en Europa durante el calor. Es decir, el clima no va a modificar el curso natural de los eventos fisiopatológicos, es decir, de la enfermedad que se producen, pero sí va a mejorar un poquito algunos síntomas. Si usted puede, busque clima caliente. Si es de vacaciones, fantástico. Si es de forma permanente, también lo es. Y si usted tiene que vivir en una ciudad que es muy fría, hay que ayudarnos de cosas, por ejemplo, como los guantes o los abrigos. Por supuesto, porque puede hacer mucho frío, pero si no salgo con la protección adecuada, pues sentiré entonces una mayor limitación de los arcos de movilidad, tendré una mayor pérdida de este movimiento articular. Y muchas cosas se mejoran incluso poniéndose un par de guantes. Poniéndose una bufanda, poniéndose un gorro, mejora la sensación térmica en el cuerpo y mejora la movilidad articular. Hay que buscar nuestra hora óptima de realizar la actividad física para tener el mayor movimiento y aprovecharlo mejor. Por supuesto, también hay que evitar el sobreentrenamiento. Entonces, al decir que debemos movernos, tampoco estamos diciendo que debemos hacerlo en exceso, sino más bien de una manera pausada, de una manera progresiva, de tal manera que tengamos mejor efecto en salud sobre nuestro organismo. Y en los climas calientes, entonces, por ejemplo, hay que reducir el uso del aire acondicionado, sobre todo porque se carga mucha humedad y la temperatura a la cual se gradúe podría afectar un poco la forma en la cual se produce nuestro movimiento articular. Hay que encontrarle el balance, por supuesto, a estas temperaturas y a estas humedades artificiales. Tampoco es que no se deban usar. Lo que uno debe saber es exactamente hasta dónde lo llevo y qué tanto tiempo lo uso. Y hay unos alimentos, por supuesto, que no deberíamos consumir nunca. Todos estos ya los habíamos mencionado, de hecho, como parte importante del manejo de la mayoría de patologías, de la mayoría de enfermedades articulares, sobre todo de enfermedades musculares. El azúcar refinada, los alimentos procesados, es decir, todos aquellos que contienen colorantes artificiales, que contienen conservantes artificiales, entonces estamos en los enlatados, en la mayoría de productos de panadería que consumimos que conseguimos en los supermercados.
que duran mucho tiempo, jugos artificiales, enlatados, incluso algunas carnes procesadas que conseguimos. Todos estos contienen una gran cantidad de agentes químicos que van a afectar de manera significativa el funcionamiento de nuestro cuerpo y van a afectar la movilidad de nuestras articulaciones. Y también en la actualidad sabemos que tenemos endulzantes, edulcorantes artificiales que cada vez son más frecuentes en las bebidas, por ejemplo, que se consiguen, pero que con exactitud no sabemos su perfil de seguridad. Entonces a veces las personas dicen, no, yo tomo un jugo 0 calorías, que seguramente es mejor que el jugo que tenía azúcar. Pero lo cierto es que en la actualidad no estamos seguros de que eso sea así. 0 calorías tal vez, pero no estamos seguros de su efecto en salud. Entonces a veces también hay que derrumbar ese mito de que 0 calorías o libre de azúcar es producto saludable. Probablemente no lo es. Hablamos particularmente, por ejemplo, del caso del aspartame, que tiene todavía cuestionamientos importantes en términos del entendimiento de su seguridad. No se sabe a largo plazo si consumir productos que tengan aspartame, acesulfame o este tipo de endulzantes químicos tengan o no un efecto en la salud. Entonces, ante la duda, mi recomendación, de hecho, es que mejor no consumirlos. ¿Para qué? No son productos vitales, no son productos indispensables, entonces, de hecho, mejor no consumirlos. Los alimentos con exceso de sal, los alimentos fritos, deben ser evitados porque van a terminar por producir una afectación significativa en el movimiento de las articulaciones. En la medida de lo posible, eliminar el salero del comedor. Es mejor que la sal que contienen los alimentos venga desde la preparación y no adicionar más allá de la que ya tiene. Y si por algún motivo quedó bajito de sal, bueno, que sea el momento para consumir alimentos con menos sal de la que deberían tener. Y hay otros alimentos, al contrario, que son recomendados precisamente porque nos van a mejorar nuestros grados, nuestros arcos de movilidad articular, nuestra flexibilidad en el cuerpo. Tenemos la cúrcuma, que es una especie poco utilizada en nuestro medio, más utilizada en los países orientales, pero que le imprime de hecho un sabor bastante interesante a las comidas. Y cuando lo incluimos dentro de la parte de la alimentación de nuestro cuerpo, de hecho va a permitir también entonces un mejoramiento de la movilidad articular. Las almendras sin aditivos, las espinacas, el aguacate, el tofu para las personas que son vegetarianas, incluso los no vegetarianos, además que es un queso vegetariano bastante sabroso, queso entre comillas, obviamente. El pescado, especialmente el pescado de mar, el pollo y las carnes, incluso carnes rojas magras. Esta recomendación de las carnes rojas magras aplica para personas que no padezcan gota. Quien tiene gota, evidentemente, por más magra que sea, debería limitar el consumo de estas carnes rojas. El ajo y la cebolla puerro, que es la que mostramos aquí en la foto. Los huevitos con este tipo de cebolla, por ejemplo, van a permitir mejorar el movimiento de nuestras articulaciones en el cuerpo. Y si ustedes miran en términos generales, usados de forma inteligente, de hecho, estos alimentos podrían ser consumidos de una manera bastante habitual en nuestra dieta. Lo que pasa es que uno a veces prefiere el frito que estos. Pero es una invitación, un llamado a que introduzcamos el consumo de estos alimentos de una forma mucho más constante en nuestra dieta. Entre más los consumamos, mejor movimiento articular tendremos. Por supuesto, la actividad física que debe ser pensada de una forma inteligente para evitar el exceso, porque todo en exceso en la vida es malo. Entonces, si hacemos mucha actividad física, también tendremos una limitación funcional entonces posterior, no tiene sentido. Y la actividad física, para que tenga sus efectos, requiere una constancia permanente. Si uno hace abdominales, no puede pretender, por ejemplo, que después de hacer una serie de 10 abdominales tenga marcado el abdomen. Por supuesto que no. Es una cosa de constancia, de mucho tiempo.
Entre más constante se sea, de hecho, tendremos mejores resultados. Uno no puede pretender que si camina 20 minutos hoy, mañana podrá trotar una maratón. Claro que no. Progresivo y constante es el efecto que se produce en el cuerpo. Y al menos hay que buscar 3 a 4 días por semana de espacio para realizar la actividad física de tal manera que logremos sus mejores efectos. 3 a 4 días por semana, al menos unos 20 a 30 minutos cada día. Esto suele ser suficiente para que el efecto se note. ¿Qué tipo de actividad física? Depende. Depende de la enfermedad que tengamos. Por ejemplo, las sentadillas son un ejercicio bastante bueno para las piernas. Pero si yo padezco una artrosis de rodilla, evidentemente no es el mejor ejercicio que yo pueda hacer. Está la natación, está caminar, está practicar algún deporte si me gusta. Teniendo en cuenta siempre el contexto de la enfermedad que yo padezco modifica la actividad física que puedo realizar, por supuesto. Y siempre deberíamos tener una rutina que nos haga calentar un poquito antes y estirar los músculos un poquito después. Debemos calentar y debemos estirar nuestros músculos durante la realización de estas actividades físicas y eso nos va a permitir reducir el riesgo de presentación de lesiones molestas para nuestro cuerpo. Aquí mostramos unas imágenes esquemáticas de una rutina de estiramiento de nuestro cuerpo. Así debería ser. Las manos, los hombros, la espalda, la columna lumbar, las caderas, nuestra caja torácica, los músculos abdominales y las piernas finalmente. Todo esto debe hacer parte de la rutina de estiramiento que realicemos de manera constante al realizar la actividad física. Y en estos dibujos pues lo vemos de una manera bastante fácil de hacer. Debemos estirar todo nuestro cuerpo. Mayor estiramiento va a permitir también mayores cantidades de arcos de movilidad articular, que son supremamente importantes, por supuesto, para conservar esa capacidad de movimiento en nuestro organismo. Aquí mostramos otros esquemas también cuando vamos caminando, de cómo vamos rotando nuestro pecho, nuestro abdomen. Subimos y bajamos nuestros brazos, igual ocurre con las piernas. Estirar es muy importante porque estirar permite mantener la elasticidad en las diferentes partes de nuestro cuerpo para que tengamos unos arcos de movilidad adecuados. Y si no estamos en movimiento, sino que estamos en un sitio fijo, también podemos utilizar las paredes de nuestra casa, el piso de la casa, para estirar nuestro cuerpo. No lo olvidemos nunca, estirar es muy importante porque el estiramiento permite facilitar los arcos de movilidad. Cuando uno no estira suele conservar, de hecho, mucho problema porque los músculos empiezan a tensionarse y impiden el movimiento. Cuando no estiramos, entonces se producen estas retracciones a diferentes niveles de acuerdo a la actividad que realicemos y va a afectar de manera significativa la forma en la cual logramos el movimiento de nuestro cuerpo. Y hay que manejar la inflamación, ya lo vimos, porque la inflamación produce deterioro de este movimiento articular. 3 intervenciones de apiterapia muy útiles para el control de la inflamación. Muchos de ustedes, de hecho, ya la están usando. Tenemos el Doloven, que es un producto que contiene veneno de abejas para consumo oral, que reduce la acumulación de estos factores, no solamente la acumulación, sino la producción de estos factores inflamatorios a nivel de las articulaciones, a nivel de los músculos, a nivel de los tendones. Cuando lo consumimos de forma constante, entonces reduce esa acumulación de estos factores inflamatorios. Y tendemos la aplicación también en crema, que es muy útil, por ejemplo, cuando uno tiene retracciones musculares, cuando tiene inflamaciones localizadas, así como cuando uno dice, oiga, es que hoy lo que tengo inflamado es este dedo, lo que tengo inflamado es esta rodilla,
nos va a permitir reducir la acumulación de esta inflamación que tenemos en la articulación. Y por supuesto, el tratamiento inyectable con veneno de abejas que tiene un efecto mucho más sistémico, mucho más intenso sobre el cuerpo. Y este tratamiento inyectable, por supuesto, en términos del control de la inflamación, lo hacemos también de una manera integral, de una manera general, y se dosifica de acuerdo a la condición que tiene cada persona. Algunas personas necesitan más, entonces son las personas que nos dicen, oiga, me dolió mucho. Y otras personas necesitan menos, que dicen, nunca de hecho, nunca me ha dolido. De acuerdo a la enfermedad se ajusta la dosis, se ajusta el esquema, la frecuencia en la cual se aplica todo esto, de tal manera que logremos los mejores objetivos posibles. Pero quienes están recibiendo el tratamiento inyectable, por supuesto, uno de los efectos que tiene sobre el cuerpo es el manejo de la inflamación. Y también hay que controlar la oxidación articular. Ya vimos que la oxidación se produce como consecuencia de los procesos metabólicos en nuestro organismo. Y estos procesos metabólicos entonces producen unos productos de desecho que van a afectar el colágeno, que van a afectar las células de nuestro cuerpo, que van a afectar la producción de diferentes proteínas necesarias para su funcionamiento. Y utilizamos dos productos muy útiles para el control de estos procesos oxidativos. Casi que estos sí deberían ser incluidos dentro de la dieta cotidiana de todas las personas de manera continua. Porque la oxidación se produce día a día con enfermedad o sin enfermedad, con afectación funcional o sin afectación funcional. Siempre va a estar presente. La miel de café. Y esta miel de café, bueno, de pronto para el que no la conozca, es una miel que producen las abejas desde cultivos de café. No es que cojamos el café pues y se lo metamos a una miel. Es que la abeja en el momento del cultivo de esta miel va y se alimenta de la flor, del néctar que produce la flor de café. Y ya sabemos que el café particularmente es una planta que tiene muchísimos antioxidantes, que tiene muchísimos componentes favorables para el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, termina siendo una miel que produce la abeja con un alto contenido de productos naturales, derivados todos del café, pero muy saludables. Tenemos también la picorina, que es el extracto del propóleo, que también nos va a ayudar a secuestrar todos estos agentes metabólicos, estos agentes oxidativos de nuestro cuerpo de una manera bastante favorable, de una manera significativa, que va a ayudar a reducir de manera significativa la oxidación de nuestro cuerpo. Y habíamos hablado también del dolor como factor que afectaba el movimiento articular. Y en esto es supremamente importante el tratamiento inyectable, bien sea aplicado por vía intramuscular, así como lo mostramos en esta imagen, bien sea por vía subcutánea, bien sea en un punto o en varios. Las personas que van al consultorio, casi que ahí sí, como les digo yo, vamos a castigarlos harto, en distintos sitios del cuerpo. Las personas que lo hacen desde casa también, supremamente valioso, que se lo aplican en un solo sitio del cuerpo. Y la aplicación de este manejo inyectable con el veneno de la abeja requiere, eso sí, siempre la realización de la prueba de alergia. Porque si uno es alérgico, el tratamiento no es apto, no se podría hacer. De hecho, va a producir mucha más afectación en el cuerpo. Y tenemos un producto que se administra por vía oral, que es el Flexamidol, que nos va a reducir de manera significativa la intensidad del dolor. Dolores muy intensos, tomar una tableta cada 12 horas. Dolores no tan intensos, una tableta cada día. Y dolores episódicos, es decir, dolores no tan constantes, tomar al momento del dolor. Muchas personas toman este producto, por ejemplo, únicamente cuando sienten mucho dolor. Sobre todo, hablamos ya de personas que están en estadios del manejo de la enfermedad mucho más favorables en términos de que la enfermedad no ha seguido avanzando, se ha controlado
Y en esos casos, pues podemos hacer un tratamiento un poquito más flexible. Para nutrir las articulaciones, el Polenfor, extracto de propóleo, que nos facilita llevar a esas articulaciones, a los músculos, a los ligamentos, al cartílago articular, cada uno de los componentes que necesitamos para que se produzcan de manera adecuada, para contribuir a que las células del cuerpo no se mueran de manera prematura. 20 gotas cada día. Cuando recomendamos diluirlo es precisamente porque tiene un sabor un poquito fuerte. No muy intenso, pero algunas personas lo sienten bastante fuerte. Por supuesto, hablamos también del efecto que tiene el proceso degenerativo de las células, de los tejidos, ese proceso de envejecimiento que puede ser en muchos casos de hecho prematuro. Y la combinación de la miel con jalea real, la melitónica, que también muchos de ustedes, si ya han estado en consultas y se encuentran en tratamiento, ustedes dirán, oiga, sí, yo estoy tomando ese producto. Por supuesto, generalmente lo mandamos en las enfermedades crónicas porque van a impactar de forma directa ese proceso degenerativo de las células, ese proceso degenerativo de los diferentes tejidos del cuerpo, de la producción de las proteínas, de la forma en la cual nuestro cuerpo renueva cada uno de los tejidos. Por eso, de hecho, es tan importante este producto. Menos envejecimiento, menos velocidad, menos deterioro funcional, menos pérdida de movilidad articular. Supremamente importante tener en cuenta este aspecto, este punto particular del manejo del proceso degenerativo que ocurre en las células y en los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Un resumen muy importante, les voy a dejar aquí un minutico para que lo veamos, todo esto que habíamos mencionado, desde el tratamiento inyectable, las gotas de veneno de abejas que podemos consumir para el manejo de la inflamación, la crema, este producto tópico que nos permite un mejor manejo de la inflamación y del dolor local. Muchas personas a veces hacen masaje con esta crema para mejorar dolores, por ejemplo, como el que pudiera ocurrir en la región cervical, en la columna lumbar, en las caderas. La miel de café que producen las abejas al visitar estas plantaciones y que contienen muchísimos agentes favorables para el control de los procesos oxidativos en nuestro cuerpo. La picorina, el extracto de propóleo para el manejo de la oxidación. El flexamidol, que nos permite reducir la intensidad del dolor. Este es un producto fitoterapéutico, un producto derivado de plantas naturales que nos facilitan el control de ese dolor. El Polenfor, que mejora nuestra nutrición articular. Y la melitónica, que contiene la jalea real, que reduce el envejecimiento en términos de su velocidad, la cual se presenta, y la degeneración de los tejidos. Menos degeneración en términos de velocidad, menos pérdida de células, menos pérdida de unidades funcionales, mejor producción del cartílago, mejor producción de colágeno, mejor producción de diferentes proteínas en nuestro cuerpo para el funcionamiento del mismo. Gracias a estos productos podemos manejar entonces de forma adecuada estas pérdidas de movimiento articular. Para todos los asistentes, recuerden como siempre, tendremos un 50% de descuento y nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, el 321-17-7424. Con gusto atenderemos cada una de sus solicitudes. Recuerden también que hacemos nuestra teleconsulta gratuita. Nos escriben también a través de este WhatsApp, el 321-17-7424. Con mucho gusto podremos agendar esta cita de teleconsulta gratuita para analizar el caso de forma particular. A veces se puede hacer
de forma de tipo de mensaje, correo electrónico, WhatsApp. A veces es necesario, de hecho, la interacción para poder indagar un poquito más sobre los síntomas que tiene la persona. Todos los asistentes super invitados para nuestra próxima conferencia, el 21 de noviembre. Este sí es un tema, mejor dicho, casi que cae como anillo al dedo para esta época que se viene. Manejo emocional de las enfermedades crónicas. Por supuesto que todas las enfermedades crónicas, enfermedad crónica es aquella que dura más de 6 meses, tiene un componente emocional, por supuesto que sí, muy intenso. A veces, de hecho, este componente emocional termina por producir un mayor efecto sobre el curso de la enfermedad, sobre los síntomas que sentimos, que la misma base biológica tras de sí. Entonces, este casi que sí es supremamente importante que todos lo escuchen. ¿Cómo vamos a manejar nuestras emociones? Estas emociones, ¿cómo impactan nuestra enfermedad? ¿Cómo impactan los síntomas? Supremamente importante. Estar bravo, estar triste, estar ansioso, modifica nuestra percepción de la enfermedad. Entonces, es un tema súper, súper, súper importante. Los invito a todos los que estuvieron hoy y a los que no también, a que veamos entonces este 21 de noviembre este tema tan trascendental para el entendimiento de la enfermedad. Muchas gracias a todos nuevamente. Vamos a revisar ahorita las preguntas que nos dejaron a través del canal. Y recuerden igual, si en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, o mañana, o pasado mañana, dicen, oiga, yo no pregunté esto, la puede mandar a través del WhatsApp. El 321-17-7424. Con mucho gusto, venga, Doc, no le entendí este pedazo. Y respondemos una a una cada una de estas preguntas. Vamos a seleccionar ahorita algunas de ellas para que logremos entonces disipar dudas que hayan ahorita. Las que nos falten, entonces las responderemos después. No se preocupen, igual cualquier cosita ya tienen los teléfonos de contacto para que envíen sus preguntas y podamos responderlas de manera adecuada. Bueno, vamos a ver por aquí. Doña Claudia Cardona nos pregunta, buenos días, cuando se tiene artrosis en la articulación ATM, ok, la temporomandibular, para los que no conocen, aquí en la boca, ahí arribita, la que nos permite hablar, por causa de un traumatismo, ¿cómo se deben estirar y hacer estos movimientos? Bueno, Claudia, digamos que mascar chicle, poquito, exagerar los movimientos de la boca, es decir, abrirla bastante, suele ser bastante útil para estirar estos músculos de la boca. Con ese tipo de movimiento, es decir, exagerar la apertura de la boca, es bastante útil. Eso nos permite estirar los músculos que se encuentran alrededor de la articulación. La artrosis de esta articulación no es tan frecuente, pero sí produce mucha afectación en la calidad de vida. Entonces vamos a recomendarte ahorita en la tarde, te vamos a enviar unas recomendaciones específicas porque es una artrosis no tan frecuente y bastante compleja, porque utilizamos la ATM, utilizamos nosotros nuestra mandíbula para hablar, también para comer. Es decir, está presente en nuestra vida de forma cotidiana. Es de hecho de las artrosis un poquito más complejas de manejar, precisamente porque esta articulación está presente en 2 actividades cotidianas muy importantes: hablar, comer. La señora Marta Vanegas nos pregunta, si tengo una herida abierta por una cirugía de rodilla, ¿puedo colocarme las inyecciones? Gracias. Claro, sí, se pueden poner, no hay problema. No las van a infectar, además, porque la selección del punto de aplicación, es decir, la vía de administración, la frecuencia de aplicación y la dosis que usamos
se modifica de acuerdo a la enfermedad de base que tiene la persona. Entonces, sí, se pueden aplicar. Por aquí nos preguntaron si veo que están grabando la conferencia, podría tener una copia. Claro, por supuesto. La próxima semana ya la tendremos disponible ahí en YouTube para que la vean a través del canal, por supuesto. Precisamente para eso se graba, para que después la puedan ver. A veces uno en el momento no la siente, digamos, como toda, pero cuando volvemos a estudiarla, faltó esto, faltó aquello. Siempre importante verla, por eso la grabamos y las tenemos disponibles para que posteriormente puedan revisarla. La señora Adriana nos pregunta, ¿qué productos aconseja para alguien de 47 años en forma preventiva iniciar a tomar? Una súper pregunta, porque de hecho deberíamos comenzar primero en la prevención y no en el manejo del evento. Entonces, fantástico, claro, uno debería prevenir más que lamentar. Recomendamos dos productos supremamente importantes, Polenfor, que nos mejora la nutrición articular, y Melitónica, que nos reduce la velocidad del envejecimiento. Polenfor, Melitónica. Esos dos productos son muy útiles en caso de buscar la prevención del desarrollo de una enfermedad que nos limite el movimiento de nuestras articulaciones, el movimiento de nuestro cuerpo. La señora Nelly Ortiz nos pregunta, ¿me duelen cuando subo o bajo escaleras? Yo me imagino prejuiciosamente que le duelen las rodillas, que son las articulaciones que generalmente se afectan más cuando subimos y bajamos escaleras, por el tipo de movimiento que realizamos. Normal. Habría que ver exactamente si eso ocurre como consecuencia de un desgaste articular, si ocurre como consecuencia de un exceso de ejercicio, si ocurre como consecuencia de una lesión de ligamentos. Podría ser cualquiera de ellas. En todo caso, debemos tener en cuenta entonces que sí, subir y bajar escaleras es de los ejercicios un poquito así como más intensos que pudiéramos tener. Es un ejercicio bastante duro, bastante intenso, que molesta bastante, sobre todo las articulaciones de la rodilla. Entre más lo hagamos, más duele la rodilla. Entre menos lo hagamos, mejor. Hay que hacerlo de forma inteligente. Si vivimos en una casa de 3 o 4 pisos, pues seguramente en algún momento habrá que subir y bajar las escaleras. Entonces hay que hacer un plan del día. Si yo vivo en el tercer piso y necesito bajar, pues debería llevarme de una vez más o menos listas todos estos elementos que voy a necesitar para mis actividades, de tal manera que limite la subida y la bajada de las escaleras. Si hay que hacerlo muchas veces en el día, tremendo mejor. Entonces, llevémonos de una vez para la realización de estas actividades los elementos que voy a necesitar. Que voy a necesitar la aguja de patejer. Listo, bajémosla de una vez. Porque muchas veces cuando no lo planificamos, entonces terminamos necesitando después, voy a subir para traer la aguja. Voy a subir para bajar el hilo. Voy a subir para bajar el jabón, los guantes, bueno, en fin. Cualquier cosa podría pasar. Entonces, entre más planificado esté, de hecho, mejor, porque voy a tener menos necesidad de este tipo de subidas y bajadas de escaleras que no son necesarias, de hecho. La señora Lina Sánchez nos dice, por favor, nos vuelve a compartir la lista de alimentos sugeridos a consumir. Por supuesto, Lina, te lo vamos a enviar ahorita por interno para que las tengas. Igual ahí está en la grabación que van a poder tener acceso después. Y la señora María Teresa de Oro nos dice, ¿puedo volver a hablar con el doctor ahora que entiendo mejor el tipo de medicamentos? Y si es así como hago, claro, por supuesto. Tenemos nuestras citas virtuales. Eh, Pueden solicitarlas, no hay problema. Precisamente ese canal se creó para responder todo este tipo de dudas, claro que sí, porque eso les va a permitir un mejor
entendimiento de la enfermedad, una mejor recomendación para el caso clínico particular que cada uno de ustedes tiene. Entonces sí, doña María, claro, escríbanos ahí al WhatsApp y con mucho gusto agendamos la cita y quien nos esté escuchando y desee, escriben al WhatsApp y con mucho gusto agendaremos entonces la cita para la atención de ustedes. Y finalmente, la última pregunta del día. Si nos quedan pendientes algunas, no se preocupen, ahí les mandamos por correo entre hoy y el lunes entonces la respuesta. ¿Hay restricciones de uso de los medicamentos para mujeres en embarazo y o lactantes? No, de hecho no, son productos naturales, no van a afectar ni si uno está en proceso de embarazo, no van a afectar el embarazo, no tienen posibilidad de producir ninguna mutación, ninguna alteración del fruto de la gestación, ni van a afectar el curso natural de los eventos que deberían ocurrir durante el parto. Y en el caso de la lactancia tampoco. De hecho, consumir ciertos productos como la miel va a hacer que la leche materna tenga un mayor contenido de antioxidantes incluso. Luego, varios de ellos no están restringidos, sino que deberíamos consumirlos de forma habitual, porque nos van a permitir entonces tener, de hecho, un mejor estado de salud incluso en el recién nacido. Puede que él tenga menos necesidades que nosotros, pero de hecho va a tener un mejor estado de salud. A todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima, 15 días. Tema súper importante, manejo del estado emocional en las enfermedades crónicas. Muchos de ustedes seguramente dirán, oiga, sí, esa es la que necesito. Es un tema bien difícil, pero vamos a ver cómo vamos a manejar este estado emocional en nuestro cuerpo. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Cualquier cosita de una, nos escriben a través del WhatsApp. Estaremos dispuestos a atenderlos. Gracias nuevamente. Feliz fin de semana. Hasta luego.